Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente charla de este primer día, que es con la doctora Ronit Amit, con el tema Aplicaciones de las dimensiones humanas en manejo comunitario de fauna. La doctora Amit enfoca su investigación interdisciplinaria en la promoción de la coexistencia entre las personas y la vida silvestre. Su práctica apunta a la integración de los intereses de múltiples involucrados para evitar conflictos y promover la colaboración. Ronit completó su doctorado en el Laboratorio de Dimensiones Humanas de la Vida Silvestre de la Universidad de Florida. Ella coordina la ONG Gente y Fauna y es profesora en la Universidad de Costa Rica, donde enseña ecología interdisciplinaria y rediseña el programa de interpretación ambiental. La doctora además es miembro de la Comisión Nacional de Vida Silvestre de Wild Felid Association de la Red Especies y es editora asociada de la revista Conservation and Practice. Sin más, vamos a dar espacio a la doctora Ronit. Listo, creo estábamos teniendo un poquito de complicaciones, pero en unos minutos. Ahora sí, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Eso, muy buen día a todos, a todas. Un gusto acompañarlos. Muchísimas felicidades a los organizadores por esta iniciativa. Me disculpo que mi cámara no está funcionando, pero entonces voy a poner compartir la pantalla si es que está habilitado. ¿Se observa? Sí, está perfecta. Veamos. Bueno, entonces, por supuesto, felicitar también a Silvio, que ha creado estos enlaces, estas cadenas e inspirado a muchos de nosotros. En mi caso, desde Costa Rica les saludo y me llama la atención la gran cantidad de proyectos de base comunitaria que están en la agenda para estos días y me hace ir hacia ese tema para hablar de la aplicación de teorías de dimensiones humanas e incluso algunas otras que tienen que ver con esta búsqueda de coexistencia a veces tan abstracta. Entonces, lo que les voy a contar tal vez es igual para poner en perspectiva estos proyectos comunitarios a la hora del diseño de los objetivos, el diseño de las metodologías, pero sobre todo el trasfondo teórico útil que está allí para que lo apliquemos a los proyectos. Entonces, quiero poner como ejemplo el proyecto actual que tenemos dentro del programa Gente y Fauna, que se titula Bienestar para la coexistencia, comunidades con jaguares y pumas, en comunidades que quedan en el noroeste de Costa Rica. Con este proyecto voy a ejemplificar un poco, muy por encima de lo que es incidencia política, incidencia socioeconómica, para ir al grano en incidencia en el cambio del comportamiento humano en busca de que se acepten y se generen beneficios de la conservación. Básicamente el objetivo que tenemos actualmente es balancear los costos y los beneficios de la conservación para los actores sociales que están en su día a día compartiendo con especies, principalmente con jaguares y con pumas.
Voy a hablar bastante rápido para ver si me da tiempo de cubrir todos los temas. Sin embargo, espero que también nos rinda el tiempo de las preguntas. Para iniciar este trabajo con comunidades, lo tenemos que tener todos en claro. Se trata de un enfoque político. Estamos tratando de influir en el poder de la toma de decisiones de cada habitante de nuestros países, ya sea en su día a día, en sus casas, en sus comunidades, en sus municipalidades, provincias, distritos, hasta el nivel nacional e internacional, pero no olvidarnos que realmente lo que estamos haciendo es cambiando la manera en cómo se toman las decisiones y tener en cuenta que se están posicionando palabras claves en las cuales trabajar, tratar de entenderlas más a fondo, qué es realmente lo que estamos impulsando. Por un lado, la gobernanza, quién está a cargo de la toma de decisiones, si es alguien local, si es una autoridad, si es una decisión impuesta por alguien externo o si yo en mi día a día puedo estar tomando esas decisiones. Se está popularizando el uso de la palabra empoderamiento. ¿Cómo empodero yo a mis estudiantes? ¿Cómo empodero yo a las comunidades con las que trabajo? ¿Cómo nos empoderamos unos a otros, los profesionales en este foro, ya sean de ciencias biológicas o de otras disciplinas? ¿Cómo vamos a buscar equidad en que la distribución de los beneficios que nos deja la conservación, la fauna silvestre también, esté bien distribuido, no estemos excluyendo, que es muy usual, no nos damos cuenta? Cuando tenemos muy buenas intenciones, no nos damos cuenta quién está quedándosenos por fuera. Entonces, estos aspectos políticos, ojalá los ejemplos que veamos en las charlas a través de estas ponencias, vayamos revisando qué tan directo, qué tan explícito es el impacto en política que estamos haciendo. Por otro lado, tenemos el vistazo hacia lo socioeconómico. En muchos casos, nuestros objetivos no están tan aterrizados, tan claros, en cuanto a que al conservar algunas de estas especies, hay personas, individuos, familias que son afectadas, impactadas de alguna manera negativa, a veces no realmente con hechos de interacciones negativas, sino las percepciones, el miedo, la incomodidad de compartir el sitio donde vivimos con una especie silvestre, esos costos de la conservación que el país o el mundo les dice, les impone, tienen que cuidar esa fauna, está protegida, no la maten, convivan, coexistan, son cosas que para muchos son rechazadas porque conllevan un costo. Tenemos que darnos cuenta de eso, a la vez que esos beneficios de la conservación son acaparados por muy pocas personas, los que están trabajando en turismo principalmente, las autoridades de algún país como Costa Rica que se jacta de una imagen verde. Entonces, ¿a quién está beneficiando realmente esa conservación? Y aquí palabras claves tienen que ver con la responsabilidad que tenemos todos los que estamos aquí tratando de resolver cómo coexistir con fauna, y ligado a lo que Silvio nos estaba indicando, que esa coexistencia es una relación que tenemos que corregir, no es ni a favor de la gente ni a favor de la vida silvestre, sino que muy responsablemente tenemos que analizar el balance, cómo lo vamos a alcanzar, darnos cuenta cuando nuestro sesgo más bien está causando parte de este costo hacia principalmente personas de comunidades rurales o pueblos en general, alrededor de áreas protegidas, en corredores biológicos, en otros contextos de los países latinoamericanos que necesitan ayuda en otros casos. Trabajar muchísimo en desarrollo de capacidades en nuestros participantes que involucramos, que impactamos con nuestros proyectos, no tanto en educación como tal, no tanto en dar información, en divulgar,
en concientizar, en sensibilizar, esas cosas tan abstractas. La gente necesita capacidades, necesita que si les vamos a dar información, esa información sea el saber cómo desenvolverse y resolver sus propios problemas y llegar finalmente a esa abstracción llamada bienestar. Ver a la gente sonriendo, ver a la gente disfrutando de sus recursos naturales, de la biodiversidad, que en lugar de costo ese beneficio se refleje en una mejor calidad de vida, es fundamental. Es un cambio que tenemos que darle a estos proyectos de base comunitaria. Debería ser de esas palabras que todos vamos poniendo ahora en objetivos. En este proyecto que estamos desarrollando, patrocinado por el primer canje de deuda por naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica, tenemos varias etapas de desarrollo. Se las voy a contar muy por encima para entrar a la parte teórica de dimensiones humanas. Por un lado, y curioso, el esquema de planificación de Silvio coincide con este pequeño esquema. Tenemos una intervención específica, una actividad. Queremos, mediante un incentivo de tipo de mercado, un incentivo de mercado llamado un sello verde, una etiqueta verde, bautizado como Amigos de Felinos. Ese sello, como nuestra intervención, va a ser aplicado a productos y servicios de estas comunidades que coexisten con los felinos y va al mismo tiempo a ser respaldado por un fototrampeo, un monitoreo de fauna silvestre y actividades de vigilancia local, garantizando la presencia de la fauna y sus dinámicas poblacionales. Nuestro trabajo realmente es producir que el enlace entre el sello y el producto de conservación sea muy consolidado, y el impacto lo vamos a ver en un aumento en la capacidad de aceptación de las personas que están compartiendo en las cercanías su espacio con fauna silvestre, específicamente jaguares y pumas, y también en el mantenimiento de los procesos poblacionales de la fauna y controlando las amenazas. Entonces, es parte del enfoque que estamos trabajando en el proyecto. Igualmente, de manera muy superficial y rápida, tenemos una etapa de diagnóstico donde se selecciona no cualquier lugar en el país, que dirían Costa Rica siempre pareciera estar muy positivo, pero en estas relaciones siempre hay puntos calientes donde las situaciones tienden a tener esa bandera de conflicto, y no solo por la interacción con la fauna, sino conflictos históricos por la imposición de medidas de creación de áreas protegidas, por ejemplo, o de negligencia de parte de las autoridades, etc. Hacemos, cuando vamos a una nueva comunidad, una exploración socioeconómica, una exploración biológica. Eso nos permite hacer los análisis de actores, los análisis de interacciones. Vamos a iniciar colectando nuestros datos de base para tener el estatus antes de la aplicación del incentivo de varios indicadores. Y por supuesto vamos a hacer alianzas con las asociaciones de desarrollo integral que en Costa Rica por suerte existen en el país, una red donde cada comunidad se organiza y trabajamos directamente con esos líderes. Pasamos a una etapa de adaptación donde le presentamos el proyecto, la propuesta a los locales, empezamos a conocernos, que los locales nos conozcan y nosotros a ellos, escucharles para modificar todo lo necesario en cuanto a detalles de estas actividades que vamos a plantear, y revisar bien nuestros mecanismos de comunicación con miras a, nuevamente, que no se nos excluya gente y que quienes decidan no participar también tengan esa opción, y sin embargo ver cómo indirectamente llegar a ellos. En una tercera etapa, que es en la que nos encontramos actualmente, una etapa de desarrollo del proyecto, del incentivo, damos capacitaciones diversificadas según los participantes locales se incluyeron en grupos de trabajo.
en equipos. Entonces, un equipo, según las habilidades e intereses de la gente, puede ser el equipo local de monitoreo de fauna silvestre y de vigilancia, otro puede ser un equipo de emprendedores locales, emprendedoras que desarrollan estos productos y servicios bajo el sello, y también un equipo para ver cómo mercadeamos pues toda la iniciativa. Damos herramientas y materiales, también trabajamos en cómo estructurar la organización en las comunidades, y el enfoque fuertemente de esta fase es en motivación, y esa motivación muy ligada a diversión, a que pasen bien durante el proceso y eso haga que la permanencia de las actividades vaya a tener mayor sostenibilidad. En la última etapa, la intención de esta clase de proyectos es soltar a estas comunidades para que ya no dependan de alguien externo como una ONG como nosotros, sino que hacemos esa transición al liderazgo local. Vamos a nuevamente colectar los datos de nuestros indicadores al cierre del proyecto para ver cambios y sentar como retos ese escalamiento hacia la sostenibilidad, e incluso no solo de los participantes que estén en ese momento, sino cómo llevar eso a otras comunidades y crecer como una red a nivel país, e incluso que el modelo sea exportable. Para esto, muy importante, hemos estado trabajando protocolos que son compartibles, así que estamos, por supuesto, en contacto para brindar estas herramientas e irlas mejorando. El estado actual hoy de este proyecto es que la situación de la pandemia ha impedido a nuestro equipo del proyecto ir al sitio, ir a estas comunidades, y sin embargo logramos hacerles llegar los materiales y equipo para que trabajen por su cuenta sin nosotros. Entonces más bien nos ha, por decirlo así, favorecido el que los locales tomen control y que nosotros no estemos allí, para que el equipo de emprendedores esté practicando sus habilidades artesanales y pensando cómo van a desarrollar este sello para servicios también. Y los locales nos están reportando que hay avistamientos de diferente fauna y que se está disminuyendo la cacería en tiempos recientes, o por lo menos que los cazadores ilegales no están pasando por los sitios donde usualmente estaban. Y nos llama la atención porque el resto del área de conservación, las comunidades vecinas, las autoridades nos están diciendo todo lo contrario, que allí la cacería está aumentando y que esperan que siga aumentando en esta época de crisis económica. Entonces vemos posiblemente, todavía no lo hemos logrado confirmar, vemos posiblemente que este papel de las comunidades en vigilancia está impactando positivamente en el cuidado. Veamos, me quedan 5 minutos y tengo para contarles un poco de la aplicación de teorías a través de las actividades de este proyecto. Tenemos teorías sobre los incentivos, principalmente la teoría de autodeterminación, que nos da la luz sobre cómo funcionan las motivaciones internas y externas de nuestros participantes, cómo unas compiten con otras o cómo se puede hacer sinergias. Y así nos enfocamos, y les recomiendo revisar qué exactamente es lo que están motivando. Y ojalá sea uno o varios comportamientos pro coexistencia, ir al grano en que no estamos solo cambiando pensamientos o actitudes, pero tratar de ir a un comportamiento en nuestros participantes que se vea motivado gracias a nuestra intervención. El cómo motivar esos diseños de las intervenciones de un incentivo es realmente lo que va a hacer la diferencia. Y por eso es que tenemos que aplicar estas teorías, porque nos dan muchísimas instrucciones de todo lo que podemos usar a nuestro favor y cuáles cosas estarían siendo necesarias manejarlas para que no se nos salgan de
de nuestras intenciones. Los incentivos corren el riesgo siempre de distorsionarse, de que a pesar de todo el esfuerzo que hagamos, pueden nunca llegar al objetivo de conservación que teníamos, a ese producto de conservación. Entonces necesitamos en el diseño del incentivo asegurarnos que en la cadena de aplicación de esta intervención no se nos vaya por algún lado, no se corrompa el proceso y no logremos ligar bien este incentivo al producto. Este esquema es parte de uno de los estudios que hicimos, un desarrollo participativo de incentivos y vimos posibilidades para tratar de disminuir la vulnerabilidad de las fincas ganaderas, de los propietarios ganaderos hacia los ataques por felinos silvestres. Y el menú de incentivos, algunos tienen que ver con facilitar lo que es organizar a las comunidades o mejorar el diálogo, que son incentivos de facilitación, pero otros tienen que ver con cómo tener una mejor prevención en las fincas y que la gente quiere participar de eso. También hemos estado trabajando un pago por coexistencia y un seguro ganadero, lo que es compensación de pérdida. No lo trabajamos porque es de los incentivos que se distorsionan más fáciles, que casi nunca, según la literatura, llegan a el producto de conservación. Entonces, lo que estamos haciendo con el sello verde, con la etiqueta verde, lo basamos fuertemente en esa aceptabilidad que conversaba Silvio, tiene que ver con discutir bien qué es aceptar, esa capacidad de aceptar a esta fauna, pero hablar también de tolerancia, de coexistencia y tratar de operacionalizar estas teorías en la práctica. Nuestro sello pretende disminuir la percepción de riesgo de las personas hacia estos felinos, aumentar la percepción de beneficios mediante el sello y que ese beneficio otra vez no sea solo visto como algo económico, sino como bienestar. Trabajamos las emociones positivas y negativas hacia los felinos y tratamos de también aumentar la confianza en los agentes que trabajan en manejo de los felinos y la conservación. Luego nos corresponde ver cómo la aceptabilidad se corresponde con esos comportamientos pro coexistencia a los que debemos tener como meta. Otra teoría de la cual hemos extraído cosas muy útiles y es una teoría muy completa, nos da muchísima información. Solo les voy a contar que para el diseño de lo que hacemos, de nuestras actividades en los talleres, en las entrevistas, en los juegos, tratamos siempre de diseñar que los atributos de la innovación tengan estas características de la teoría. Es la ventaja subjetiva, que realmente los participantes vean como ventajoso en comparación a su usual tradicional comportamiento, el ser parte del proyecto, el utilizar el sello, el vigilar a la fauna silvestre y sus amenazas. También revisamos que nuestra propuesta sea compatible con lo que nuestros participantes tienen como su sistema de valores, y entonces no les estamos imponiendo las cosas, sino conversándolas y adaptándolas para ellos. Luego, el tema de complejidad. Cuando se hacen estas propuestas, muchas veces son rechazadas porque la gente lo ve como muy difícil de ejecutar, entonces tratamos de manejar esa complejidad, sobre todo al hacer gradual y suave la transición, y sin embargo estar explicando la seriedad con la cual se espera que cada individuo de la comunidad participe. La posibilidad de probar el incentivo, la innovación, es crucial. Entonces, que se sientan cómodos también va a depender de que puedan probarlo, y si no les gusta, pues retirarse. La visibilidad de la innovación, entonces tratar siempre de aplicar estrategias que sean muy visibles para los participantes, y más allá que haya también estrategias
observables que vamos a ligar con otras de las teorías, sobre todo las que tienen que ver con normas sociales. Y entonces ese compromiso es un compromiso público, el cual por los sesgos sociopsicológicos de la persona siempre va a aumentar la probabilidad de que yo voy a mantenerme haciendo ese comportamiento si otros creen que es el comportamiento más adecuado para que se realice, y si otros me dan el buen ejemplo de cómo debo yo comportarme. Entonces, también revisemos en nuestras estrategias si hay posibilidades de aplicar el marco metodológico del mercadeo social comunitario. Este marco nos estructura pasos en los cuales podemos tratar de diseñar nuestras intervenciones aplicando muchas de las teorías de cambio de comportamiento humano, todo lo que es útil para dimensiones humanas. Y entonces tratamos de que este tipo de estrategias vaya a disminuir las barreras que las personas tienen hacia los comportamientos pro coexistencia y aumentar esos beneficios igual para que los vean como útiles. Y revisarán ustedes cuando vean mercado social comunitario que a veces hay cosas muy sencillas que podemos aplicar como simples recordatorios o mensajes de comunicación efectiva y asertiva que utilizan estrategias básicas que nos hacen diferencias. La teoría del comportamiento planificado es otra que nos da muchísimas ideas a la hora de cómo diseñamos cada una de nuestras actividades, cómo vamos a entender desde la matanza de jaguares gracias a las investigaciones de Silvio, o la aplicación de prevención en fincas ganaderas, por ejemplo, una cerca eléctrica, cómo vamos a entender que alguien lo aplique o no lo aplique gracias a estas teorías. Estas mismas teorías nos han permitido diseñar una tipología de finqueros que coexisten con felinos de diferentes maneras, y entonces según el tipo de finquero también podemos rediseñar y redirigir nuestros incentivos de manera pues más eficiente y efectiva. Y ya para terminar, que creo que me he pasado un poco del tiempo, no quiero pasar por alto los temas que tienen que ver con la ética de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con personas. Esas personas en muchos casos nos hacen el favor de participar, de darnos datos, y otras veces nos abren o cierran las puertas de acuerdo a su conveniencia. Entonces necesitamos valorar el papel de nuestros participantes en los proyectos, y sobre todo en investigaciones es urgente que todos y cada una de nosotras utilicemos protocolos de consentimiento informado. Son estándares científicos para realmente respetar a nuestros participantes e incluso protegernos a nosotros de hacer lo mejor posible en nuestros proyectos. Y esos protocolos mínimo tienen que presentar a nuestros participantes quiénes somos nosotros, cuál es el objetivo, qué es lo que les estamos pidiendo que hagan, los riesgos y beneficios de participar, cómo vamos a manejar sus datos y darles una copia y nuestros contactos. Y al mismo tiempo, el cuestionamiento ético que les sugiero tiene que ver con hacernos preguntas difíciles. Primero que todo, realmente a nosotros, cada uno, preguntémonos si mi intervención, mi incentivo, mi proyecto está causando un impacto, y no responder solo sí. Necesito la evidencia, cuál es, y ojalá sea directa, que tenga los indicadores más directos posibles de que lo que estoy haciendo está funcionando o no está funcionando. Preguntarnos, las personas que están participando en mi proyecto, ¿entienden la meta que tenemos? Primero si la entienden, y luego ver si esa meta, ese objetivo es un objetivo en común, o si hay otros objetivos, e incluso ver si esos objetivos son compatibles o por alguna razón estarían chocando con los de otras personas.
Aquí les dejo mis contactos. Ha sido un gusto compartir con ustedes y estaría atenta a preguntas, a ver si de todo este conjunto de información que les presento hay mensajes clave o aclaraciones que realizar. Gracias, doctora Ronit, por esta magnífica presentación. Vamos a dar espacio a pregunta en estos 10 minutitos que nos quedan. La primera pregunta que nos hacen llegar es si se pueden hacer protocolos para la atención y compensación de conflictos, si ya los hay. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo llevar la teoría de coexistencia con felinos a otras especies, por ejemplo, con las serpientes? Okay. Respecto a los protocolos, aquí en Costa Rica hay un protocolo que es de la Unidad de Atención de Conflictos con Felinos. Es un protocolo desarrollado en conjunto desde 2008, varias ONGs, universidades y el gobierno. Si no me equivoco, México tiene un muy buen protocolo, creo que Guatemala tiene otro protocolo, creo que Argentina también tiene otro. Entonces, hay diferentes herramientas que han protocolarizado la atención de los casos de ataques o potenciales ataques de felinos a animales domésticos, e incluso algunos ya han abordado otro tipo de interacciones. Aquí en Costa Rica recientemente hicieron una página que se llama Costa Rica Silvestre, y entonces allí vienen instrucciones para otras especies, qué hacer si hay mapaches, qué hacer si hay serpientes. Bueno, y entonces de la pregunta con serpientes, en realidad lo que sucede con los felinos, a diferencia de las serpientes, es el contexto de especie carismática que una serpiente no tiene. Y eso nos sitúa en conflictos con otras características. Y sin embargo, un modelo como la aceptabilidad también puede ser revisado, ya que lo que tenemos que manejar es esa percepción de riesgo. Y no olvidarnos de cuando el riesgo es más fuerte en su realidad, no en el riesgo percibido, sino en la probabilidad real de que una especie sea perjudicial en comparación a otra especie. Vemos los casos de los cocodrilos también. Es muy diferente manejar un cocodrilo a manejar un jaguar. Y sin embargo, para muchas personas que no les interesa si una especie es más carismática que otra, allí pasa a ser pues muy similar el tipo de enfoque que tenemos que revisar. Pero por eso la importancia de los diagnósticos previos. Realmente a la hora de utilizar estas teorías, si ustedes las revisan a fondo, la teoría misma nos va a pedir cuáles son las características de tu especie, de tu ecosistema, de tus actores sociales involucrados. Y con eso tomaremos decisiones. Gracias. Nos queda espacio para una última pregunta y Gino Rivera nos pregunta si existen casos de investigación participativa y que hayan campesinos que se hayan involucrado a tal nivel que presentaron coautoría en las investigaciones. Es una muy buena pregunta. Creo que recientemente se ve más. En mi caso, yo todavía no he tenido ese nivel de participación local. Sin embargo, en muchas etapas de desarrollo de los proyectos participativos, tengo paneles de expertos de diferentes disciplinas, diferentes instituciones y paneles con diferentes metodologías de trabajo para las personas locales. Y entonces lo que se levanta son las listas de participantes. Son listas muy extensas. Entonces, para realmente pensar en coautorías, sí tendría que ser que la persona, el participante local,
se involucrara en otros de los pasos científicos. Yo no descarto eso para la etapa actual que tenemos, que vemos líderes que se están posicionando y aportando mucho más allá de lo que tradicionalmente se veía. Gracias. Todavía nos queda espacio para otra pregunta y Nicolás Galvez en Facebook nos pregunta que si uno de los objetivos es asegurar las poblaciones de carnívoros como parte de la evaluación de un programa, pero al mismo tiempo estimar poblaciones de carnívoros, es complejo, lleno de incertidumbre y costoso. ¿Hay alguna propuesta para realizarlo de forma comunitaria? ¿Hay ejemplos que se puedan resaltar en esta parte de coexistencia y además el monitoreo de carnívoros? Pregunta muy interesante porque a nivel de lo que estamos trabajando en interacciones, no damos prioridad a la estimación de poblaciones, sí a al mantenimiento de esa co-ocurrencia, de esa presencia que estamos monitoreando a través de la frecuencia y del tipo de interacciones entre las especies silvestres y las que tienen que ver con actividades humanas. Pero entonces lo que registramos y nuestro diseño de fototrampeo, de monitoreo, no está diseñado para estimar poblaciones, sino para evaluar interacciones. Es otro diseño totalmente. Son anillos de cámaras trampa y de rastreo alrededor de las comunidades, con el supuesto de que tenemos un estado base de coexistencia, de presencia de estas especies en los alrededores, y que tenemos que determinar cuál es el óptimo, que también la teoría de capacidad de aceptación se parece mucho a la capacidad de carga, de cuánto es el número máximo de individuos de una especie tolerables para una persona, para un habitante. Así que lo que estamos monitoreando y lo que esperamos es que si hoy vemos cierto número de jaguares, cierto número de pumas con cierta frecuencia en ciertos lugares, entonces ir entendiendo esos patrones, luego ver que esos patrones se mantengan o se incrementen, pero sigan siendo aceptables según otra vez el riesgo percibido y los beneficios percibidos por la gente local. Entonces, no estamos a nivel de interacciones entre la fauna y las comunidades dando prioridad a cuántos son los felinos en este caso, y en muchos casos biológicamente no nos preocupa tanto por el estilo de paisaje ecológico que manejamos, donde trabajamos en alrededores de parques nacionales, de áreas protegidas y de corredores biológicos. Vale, pues muchísimas gracias, doctora Ronit. Creo que ya hemos llegado al final del espacio. Esperamos poder contar con su presencia en futuros proyectos. Bueno, pues invitar a todos los demás asistentes a que revisen en la página de Facebook de Coexistencia con Fauna en Latinoamérica el horario completo de las charlas.